Sabido es que la Ley de Justicia y Paz tuvo pues componentes, como ya lo dijimos, de justicia transicional en ese proceso de paz. Es una justicia especial, sin lugar a dudas, pese a que estas personas fueron procesados, sentenciados, postulados como personas que cometían delitos como delincuencia común. Eso fue una situación que se dio en su momento, pero se le dio ese tratamiento diferencial y la pena alternativa, pero en el sentido de ser aminorada, no una alternativa en que pagaba un tiempo en la cárcel, luego podía ser liberado y el resto de la pena. Entonces, el desarrollo de esta ley 975 que presentó el doctor Velasco va a desarrollar claramente la ley 2272, que es la herramienta que se le dio al gobierno para poder llamar a los grupos armados organizados actuales a una negociación, y es por eso que me tomé esta disposición de mostrarles por qué la justicia transicional, de ser nuevamente poner en vigencia esta ley, es interesante para que la revisen todos los grupos armados organizados que en su momento se desmovilizaron, que en su momento se postularon pero no fueron admitidos, quienes admitidos fueron rechazados, quienes en su momento no tuvieron la oportunidad de ingresar. Todas estas personas, la ley nueva, o mejor dicho, la modificación a esta ley trae esa oportunidad de volverse a presentar, ya con unos lineamientos claramente, pero sin lugar a dudas es un proceso que tiene bastante interés para los grupos armados organizados, y hay que revisarla y consensuarla con abogados que sepan de justicia transicional, porque tiene claramente sanciones, trae claramente reparación a la víctima como compromisos, la entrega de bienes, de sociedades, corporaciones, y a cambio de eso va a haber la misma sanción de la ley 975, que es de 5 a 8 años. En ese entendido yo sí discrepo, porque pues en la convención, el Pacto de San José de Costa Rica nos indica claramente que la ley ultrafuturo, la ley debe ser progresista. Entonces en este sentido yo creería que deberían de bajarle años a los 8 y bajarle año a los 5, en virtud a que la ley futura debe ser más favorable y que tenga más prerrogativas, y para poder atender lo que las cortes han desarrollado como mínimas rigurosas, que es ceder más o menos los derechos de una forma tolerable, a efectos de que ambas partes puedan llegar a unos diálogos, unas negociaciones, y tengan una terminación anticipada en la resolución de ese conflicto entre los grupos armados organizados de hoy y el Estado colombiano. Otra de las situaciones que no me parece a mí que deben de cambiar en ese contexto, pero sin lugar a dudas estamos hablando de una justicia transicional con pena alternativa, porque así lo viene la ley, más adelante lo explico, y es el término que usan, que es las organizaciones de crimen de alto impacto. Creo que no deberían de bajar de categoría los grupos armados organizados para llamarlos así, pero puede, como ya dije, ceder más o menos los derechos para flexibilizar y por ende entrar a una negociación ajustada a las realidades de las dinámicas dentro de los territorios, ya sean urbanos o rurales. Este borrador trae un fenómeno bastante interesante, lo voy a leer, y es el hecho de que se advierte que en todos los grupos armados ilegales de las denominaciones organizaciones criminales de alto impacto, grupo armado organizado, no lograron acceder al proceso de justicia y paz por diferentes motivos, y lo expresan: por desconocimiento de los posibles beneficios judiciales, por deficiencias en las asesorías judiciales, por desconfianza y temor ante la autoridad y el Estado, por falta de oportunidades en el ejercicio de su actividad productiva. Eh, Como consecuencia de esto, pues hubieron algunas personas, y por el Estado también, incumplimientos, y por esa razón la ley de justicia y paz, digamos, no alcanzó ese presupuesto social que se requería para tener una mayor seguridad jurídica y por supuesto tener la sociedad y las víctimas más estrechamente vinculados, para que el postulado tuviera un mejor acompañamiento y se pudiera haber resocializado en sociedad.
Tenemos que esta modificación al proyecto, que pues seguramente tendrá un nuevo nombre y claramente pues un número diferente, ya no se llamará 975 seguramente, tiene un gran salto dentro de este procedimiento, dentro de estas postulaciones, y es el componente de justicia restaurativa. Eso está en el Código de Procedimiento Penal, lo atienden los sistemas jurídicos especiales, atendiendo una justicia transicional como la que se ha planteado para mí, desde mi conocimiento como abogado especializado en justicia transicional. Creo que esto es una oportunidad muy importante para ser revisada por los abogados que hoy en día representan a los grupos armados organizados, atendiendo esa justicia restaurativa de las víctimas, y en consecuencia se va a dar una alternatividad penal. Pero ¿en qué consiste esa alternatividad penal? Va a tener dos fases, que enseguida, o mejor, más adelante les voy a explicar en qué consista, y que para mí es una situación muy importante dentro de esta nueva modificación de la ley 975. Llama la atención que pues a pesar de que le cambian ese nombre de estructuras criminales de alto impacto para darles esa benevolencia de la ley de justicia transicional, en el entendido de que van a tener patrones de macrocriminalidad, y esos patrones de macrocriminalidad son muy importantes porque atiende al máximo responsable, en este caso a los grupos armados organizados. Yo no dejaré de llamarlos así a la luz del derecho internacional, pero sí es muy interesante porque convoca a todos, prácticamente a todo el delincuente común que se haya desmovilizado con anterioridad. La ley trae esa oportunidad de volver a participar, a estar como postulante de esta ley, y aquellos pues que fueron excluidos, que no cumplieron y los tuvieron que separar de esta ley de justicia y paz, volverán a postularse y tendrán que tener una agenda para la verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición hacia las víctimas. Entonces es muy laxa, digámoslo, es de mucho análisis. Personas que, como ya indiqué, que sabemos de justicia transicional, sabemos que esta herramienta jurídica especial va a ser el bastión para que los grupos armados organizados empiecen a dar un análisis profundo de que es posible negociar con el gobierno en los términos de la ley, porque pues incito trae la no extradición. Sabemos que la 975 lleva como cumplimiento para la no extradición de quienes son pedidos binacionalmente en ese acuerdo binacional y multilateral para no ser extraditados. Tenemos entonces que deben de cumplir, casi que cercenar la comunicación afuera para cumplir y no ser extraditados, para que no nos pase lo que pasó en el 2008 y más adelante con otras personas que se los llevaron con la excusa de que habían incumplido justicia y paz para poderlos extraditar. Una situación bien importante que trae la ley para mí como herramienta jurídica especial de justicia transicional, porque esto es una justicia transicional. La primera justicia transicional en el país fue la ley 975 del 2005, porque recoge tres causas, como dice el doctor Rodrigo Primi. Las causas que originaron el conflicto, que son las inequidades y las desigualdades, el abandono del Estado en todo el territorio nacional. Dos, la población civil o sociedad civil, que nunca se supo la verdad y se ha tenido en cuenta a través de la memoria histórica. Y tercero, víctima y victimario. La víctima es centro dentro de esta nueva adición y modificación de esta ley. Entonces es una situación muy importante y atiende a algo bien interesante, la resocialización del postulado, porque los vamos a llamar también postulados, así lo dice el borrador. Entonces esta ley de ser aprobada es muy importante por la siguiente. Habla el artículo 4, que es en sí el artículo 3 de la ley 975, que quedará así: alternatividad. La alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena establecida en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se conoce, que se concede por la contribución del postulado para la consecución de la paz nacional. Bien importante eso. La colaboración de la justicia o a la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. Mire qué componente tan importante tiene esta alternatividad.
y es el artículo 3 que se va a modificar. Y la concesión del beneficio que se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley. Ahora bien, ¿y cómo es esa alternatividad penal? Bueno, ya había dicho anteriormente que tiene dos fases. Vamos a ver entonces. Dice el artículo 36 de este borrador que el artículo 29 de la ley 975 quedará así: pena alternativa. La sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena correspondiente para los condenados cometidos de acuerdo con las siguientes reglas. Entonces estamos hablando ya de un tribunal especial. Entonces estamos hablando de un tribunal especial, estamos hablando de una justicia transicional, de una pena alternativa, estamos hablando de que se está teniendo en cuenta el infractor de la ley penal de los grupos armados organizados, que aquí hay que bajarnos de esa categoría para poder darle acceso al Estado y sentarnos en una mesa para poder explorar qué más se puede lograr respecto a esta ley. Entonces nos dice, en el caso en que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, es decir, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, la sala le impondrá una pena alternativa consistente en la restricción de la libertad por un periodo de 5 a 8 años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. Es un compromiso del postulado. ¿Hacia quién? Hacia la sociedad. La pena alternativa tendrá dos fases y eso es lo importante de este borrador. Una primera fase podrá ser de restricción permanente en centro especial que se determine, óigase bien. No estamos hablando de prisión, centro especial, una granja, una cárcel con condiciones de salud, con condiciones de alimentación digna, con condiciones de trabajo, de empleo, de estudio. La persona incluso puede ser abogado, puede estudiar desde esta alternatividad una carrera dentro de la prisión. Y una segunda fase, dentro de ese término que se le pone en la sentencia, dice en la que se podrá alternar su permanencia en el centro especial y su residencia. Bien importante, este es el artículo 36 que se presentó, pero modificaría o quedaría en estos términos el artículo 29 actual de la ley 975. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Aquí nos está diciendo de este proyecto ser aprobado, tiene tres situaciones muy importantes: justicia transicional, pena alternativa y fase y dos fases para el cumplimiento de la misma. Primero nos están diciendo que la pena alternativa será de 5 a 8 años y que tendrá las dos fases que son centro especial, o sea, no va a haber una cárcel como las que hoy conocemos asignadas, y habrá después de ese centro especial en su lugar de residencia. Aquí digamos que hay que empezar a entender desde qué momento entonces a mí dentro de esos 5 o dentro de esos 8 años, si los delitos son máximo muy graves, la pena máxima va a ser esa, igual a la anterior. Entonces estamos diciendo que tenemos la herramienta para traer los grupos armados organizados a un feliz término negocial, porque recordemos que esta ley es para negociar, para sentarse en una mesa, para reconocer al otro, para decirle al otro, vea, sí, usted es importante, usted está dentro de un conflicto armado y nosotros le tenemos esta ley, estúdiela con el equipo suyo jurídico y venga, entonces empecemos a mirar cómo podemos darle cumplimiento a esto y hacer una salida negociada al conflicto interno. Otra situación es que ya no hay una libertad prueba, no, ya dice que cumplida la pena alternativa, es decir, yo cumplí 2 años en la cárcel y los otros 3 o 3 y los otros 5 que me faltan para quienes son condenados a 8, será así. La pena alternativa, una vez cumplida la pena alternativa, se concederá una libertad prueba por el término no superior a 2 años. Quita 2 años, porque aquí acordémonos que en ley de justicia y paz eran 4 años supeditados al proceso. Y ahora en día hay muchos más todavía anclados a una situación insalvable y que llevan 20, 18 años y más recluidos en una cárcel sin poder salir y nadie les hace una conectividad procesal. Pareciera que no tuvieran interés sino en mantener esta ley vigente para quienes ya están postulados, ¿no? Porque nadie podría entrar en esta ley en los términos de cuando estaba vigente en el 2005.
Bueno, y nos preguntamos, y en términos pues de esa reparación a la víctima, que tenemos entonces el derecho a la reparación de la víctima, es el artículo 36 del borrador, que llevaría a modificar el artículo 44 y 29 de la ley y 29 de la ley 1592 del 2012, que recordemos que ese pues hizo unas modificaciones a la 975, que llaman los actos de reparación. ¿Qué son los actos de reparación? Hombre, yo soy un máximo responsable. Me condenaron a 5 o 8 años. Yo tengo que hacer lo siguiente: una restitución, una indemnización, una rehabilitación y satisfacción. ¿Cómo? Bueno, puedo entregar unos bienes para reparación, pedir perdón público, disculpas públicas, lo que se ha venido hablando de aminorar el daño a la víctima, ¿por qué no reconciliarme con él? Y entonces aquí tenemos una herramienta bien importante basada en todos los términos de medidas de satisfacción. Pues ¿para quién? Pues para la víctima, la sociedad y la mía, es decir, para el infractor, en el entendido de que venga esta ley. Recordemos que esta ley es una ley especial, justicia transicional con componente de pena alternativa. Y entonces la rehabilitación tiene que ver con lo psicológico, con el trabajo y con la educación del postulado, ¿cierto? Entonces, muchas cosas que decir de esta ley. Creo que todos van a caber en el mismo costal. Me disculpan que se me cayó la hoja. Y pues hablando del principio de progresividad, creo que la pena alternativa atiende ese criterio de nuestro Pacto de San José de Costa Rica. Si yo soy del criterio que deberían de bajar no de 8 sino 6 años, y de 5 deberían ser 3, pero bueno, la ley trae esto y creo que es una herramienta para la salida negociada de los grupos armados organizados. Estamos hablando.